Hola, buenas tardes. Bienvenidos al recurso digital de procesos cognitivos, donde estudiaremos la memoria versus la atención. Mi nombre es Jenny Tatiana Tasconerazo, pertenezco al grupo número 567 del curso de procesos cognitivos. Soy estudiante del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. ¿Qué son los procesos cognitivos? Tal y como lo afirma Fuenmayor y Villasmil en el año 2008, son estructuras o mecanismos mentales. Asimismo, Bayar para el 95 asegura que se ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, mira. Estos procesos son la percepción, la atención, el pensamiento, la memoria o el lenguaje. ¿Qué es la memoria? Como lo afirma Juez Mayor nuevamente y Villasmil para el año 2008, se entiende por memoria la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o conceptual. Viramonte para el año 2000 afirma que la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado por la medio de la cual se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Bayard también afirma en el 95 que cuando se memoriza, en primer lugar, se necesita codificar la información de modo que pueda formar alguna clase de representación mental, ya sea acústica para acontecimientos verbales, visual para elementos no verbales o semánticas para cuestiones de significados. Ahora bien, estudiemos lo que son las estructuras o áreas cerebrales implicadas. Eh, Acá, como lo podemos observar en la figura, tenemos una representación de la parte lateral del cerebro y unos segmentos mediante los cuales podremos entender qué partes del cerebro se afectan o se ven implícitas a la hora de utilizar nuestra memoria. Para la memoria de trabajo, que es donde se mantiene información relevante para el aquí y el ahora, la organización temporal de la actividad en cuanto a secuenciación y planificación general de la conducta, proyección a futuro, autoevaluación, autocrítica, donde tenemos la capacidad para aprender del ensayo-error, concentración y atención simultánea y dividida, eliminación de estímulos, atención sostenida. Tenemos que el segmento 9, 10, 11 y 46, que los estoy señalando en este momento con mi puntero, se ven implícitos, se ven afectados o se activan cuando utilizamos este tipo de memoria. Asimismo, la representación en tiempo, la selección de movimientos que se requieren para cada acción, la respuesta selectiva para cada actividad se implícita acá por el segmento número 6, donde estoy señalando con el puntero. Vemos que con la memoria también vemos que se afecta la regulación de la conducta, la generación de acciones volitivas. En este caso dice que es el segmento número 46. Se dice también que acá es donde se evita la distracción. La memoria de trabajo verbal, espacial, orientación topográfica y localización, o sea, donde se activa o se ve afectada implícita por acá en este segmento número 8. La memoria temporal, que es la parte contraria, o sea, el cuándo, se ve por el segmento número 9, 10 y 46, ya que la fuente de memoria y origen implica cómo, dónde y cuándo. Volvemos otra vez a este segmento de acá. Memoria autobiográfica o episódica, igualmente, en el 9, 10 y 46, esta parte del cerebro. Por otra parte, en el lóbulo frontal derecho tenemos que se ve implícita la memoria de trabajo espacial, la localización, memoria escénica del trabajo, la orientación espacial, el ordenamiento temporal de imágenes dónde y cuándo, por acá por el segmento 8. En la corteza medial y frontal vemos de que se asocian percepciones y memorias del yo para combinarlas, entenderlas y así clasificarlas como emociones y experiencias de uno mismo, creando la unidad de sentimientos que nos hace sentir lo que somos como tal, lo que somos como personas. En este caso, la corteza medial temporal también se ve afectada con la memoria a mediano y largo plazo, y la atención selectiva. La memoria implícita es la parte 34, de pronto acá no la podemos apreciar bien, pero es el área afectada y el núcleo amigdalino, que de igual forma está en la parte continua a la cara de esta figura. La memoria explícita y prosopagnosia identifica la dirección de la mirada, súper importante que va acá, en este segmento, en el 20, donde estoy señalando con el puntero.
La memoria declarativa es aquella capaz de recordar conscientemente y verbalizar sobre hechos, dónde y cuándo sucedieron. Y las áreas implicadas en esta función son la 27, 28, 34 y 35. Por otra parte, continuamos con la corteza medial parietal. Las áreas mediales parietales del precúneo, en este caso, se estimulan cuando evocan memorias autobiográficas. El precúneo, que también es parte del lóbulo occipital, participa en la interpretación de ambigüedades y suposiciones perceptuales con el propósito de recordar patrones. Podemos ver también que la memoria se encuentra clasificada por diferentes tipos de la misma. Podemos hablar en este caso de la memoria sensorial, que es la que está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor, el ojo, en este caso, hasta que el cerebro ha realizado su percepción. Cuando una imagen nos llega, por ejemplo. La memoria operativa, más que ser concebida como un almacén donde se guarda información por un tiempo breve, antes de pasar al ser de largo plazo se le figura como un sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior o información nueva con la que está almacenada con la memoria a largo plazo, los conocimientos previos. La memoria a largo plazo está constituida por todos los conocimientos y experiencias, saberes que se almacenan a lo largo de la vida y sí resulta fundamental al momento de comprender. Inclusive tenemos personas que recuerdan desde su infancia. Por otra parte, tenemos las patologías o trastornos que pueden relacionarse con la memoria. Tenemos lo que es la amnesis, perdón, las amnesias. Hay diferentes tipos de amnesias. Eh, Definiendo lo que es una amnesia, es un déficit de memoria, es la pérdida total o parcial de la misma, la cual puede ser reversible o irreversible, pudiendo afectar la parte de la fijación, almacenamiento o recuperación de la información, los recuerdos, por ejemplo. La amnesia de fijación, que es una de las clasificaciones de estas amnesias, es la incapacidad para consolidar nuevos recuerdos. Cuando una persona padece este tipo de amnesia, se dice que vive en el presente constantemente y no recordará nada de su pasado. Dentro de este tipo de amnesias están las amnesias anterogradas. La amnesia de conservación es la incapacidad para recordar algo, una pérdida de recuerdos de aquellos ya almacenados. No todos los recuerdos tienen la misma facilidad de ser olvidados. Estos se clasifican en global, lacunar y selectivas. Global, cuando una persona pierde todos los recuerdos de su pasado; lacunal, cuando los recuerdos se pierden delimitados en el tiempo; y selectivas se dividen en dos tipos: episódicos y semánticos. Episódicos para los acontecimientos y los semánticos cuando se pierden son los conocimientos. También tenemos la amnesia de evocación, cuando un recuerdo se pierde, pero es muy difícil traerlo a la memoria, cuando la persona no recuerda algo, pero tiene sensación de saberlo. Aquí he dicho cuando mal dicho, valga la redundancia, lo tengo en la punta de la lengua, creemos saberlo, pero no sabemos identificarlo, definirlo. La pseudoamnesia es cuando las personas tienen la sensación de que han perdido la memoria, pero objetivamente no hay tal pérdida. Las agnosias, por ejemplo, son amnesias sensoriales. La paramnesis, perdón, paramnesias son trastornos de la memoria que se caracterizan por la distorsión de los recuerdos. Esos existen, pero no tienen una secuencia lógica. El trastorno de identidad disociativo es un trastorno de la memoria muy poco frecuente, pero puede iniciar desde la infancia, pero que no llama la atención hasta mucho más adelante. El síndrome hipertimétrico, que es cuando el individuo tiene una memoria autobiográfica extremadamente detallada. He conocido inclusive muchos casos de los mismos, donde los pacientes con esta afección pueden recordar eventos de todos los días de su vida, con excepción de los 5 años hacia atrás o días sin complicaciones, no traumáticos. El síndrome amnésico, que es un trastorno de la memoria, pero sin causar con deterioro conductual ni cognitivo. El síndrome de Korsakoff-Wernicke aparece por un consumo prolongado de alcohol, quien lo creyera, y de una dieta deficiente de tiamina o vitamina B1. Sus principales características son amnesia anterógrada, perdón, que es de fijación, y retrógrada parcial, que es de conservación.
la desorientación espacial en el tiempo, la confabulación, que es la mezcla de recuerdos falsos con verdaderos, donde dudamos en realidad si sucedió o no, y el falso reconocimiento. Está la hipermnesia, que es un trastorno de la memoria en el cual el sujeto es capaz de evocar o retener una cantidad de información extraordinariamente elevada. Ahí es donde vemos el fenómeno del sabio idiota, la amnesia y la visión panorámica autobiográfica. Los trastornos producidos en el recuerdo, como las confabulaciones, ya lo habíamos hablado, que es cuando hay una mezcla de recuerdos falsos y verdaderos. La persona relata cosas que no han sucedido intentando compensar la memoria y lo que busca esta persona recordar. Ahí es donde tenemos falsificaciones retrospectivas, falsos recuerdos delirantes, pseudología fantástica, tenerlo en la punta de la lengua, que es el dicho que ya había comentado, y el chequeo, que es cuando una persona revisa si ha hecho una tarea rutinaria porque no recuerda con nitidez si lo ha realizado o no. Bueno, ahora bien, la atención, es decir, como la firma fue en mayor para el año 2008 y Villasmil, la atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve, lo que oye y comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada, cuando nos fijamos en algo realmente. Esto se vea que el individuo puede dividir su atención de modo que los pueda hacer más de una cosa al mismo tiempo. La atención nos permite dirigir nuestros sentidos y pensamientos para seleccionar y filtrar el flujo de información acerca de un evento y con ello lograr la percepción. Las estructuras o áreas cerebrales implicadas, como ya lo dijimos en la figura, podemos observar, es la identificación de objetos, discriminación figura-fondo, razonamiento analítico. Lo podemos ver en el sector 45 y 46 cuando realizamos estas actividades para la atención simultánea y dividida, eliminación de estímulos irrelevantes, atención sostenida, 9, 10, 11 y 46, esta parte, las áreas 11 y 12 del hemisferio derecho y el núcleo estriado a procesar la información relacionada con estímulos reforzantes y aversivos, que sería una alteración de algunos trastornos por el déficit de atención TDA, que no modifican su conducta por medio de premios o castigos. La detección de intenciones, sensaciones y emociones de los demás, que lo vemos por acá, donde está el puntero de la parte 39 y 40. La atención selectiva, en este caso, donde decidimos qué mirar, que es la parte 24 y 33. Y el tálamo, podemos ver que también modula la atención y filtra la información externa. Las tipologías de la atención son el escrutinio, la atención, el filtro, la magnitud o capacidad de atención, la atención simultánea, la atención involuntaria, atención voluntaria, la atención sostenida, atención para el rastreo. Tenemos también las patologías o trastornos que pueden relacionarse con la atención, que son las aprosexias. Es una de ellas, que es un trastorno de la atención. Eh, Una de estas aprosexias implica la reducción máxima de la capacidad atencional, es decir, la persona es incapaz de atender ningún estímulo. Pseudoaprosexias, paraprosexias e hiperprosexias son relativamente situaciones. Para el caso de las pseudoprosexias, que aparenta ser una prosexia, que es la ausencia de atención. Las paraprosexias implican una dirección anómala de la atención y las hiperprosexias son focalizadas excesivas o transitorias de la atención. Las patologías que pueden relacionarse, continuamos con las mismas, las hiprosexias, que es un trastorno de la atención que se engloba una amplia variación de trastornos en función del grado de afectación de la capacidad atencional y atentiva, que es la distrabilidad, perplejidad de la atención, la habilidad atentiva emocional, inhibición de la atención, negligencia, fatigabilidad de la atención, apatía. Ahora bien, estas son las referencias bibliográficas de donde sacamos la información que verídicamente fue suministrada mediante este recurso digital.